Miércoles 5 de agosto de 2020, 4 de la tarde. Como con el decurso del tiempo tendremos que pasar a estudios mucho más profundos y especialmente en el campo cabalístico, que es el que puede explicar temas tan abstractos como los de la doctrina secreta que nos legó la jerarquía a través de Madame Blavatsky. Entonces vamos a estudiar la primera media hora unas enseñanzas muy básicas de Cábala. Comprendo que la mayoría de las personas hoy en día ya son estudiantes de Cábala, de muchos grupos, o por lo menos han comenzado a investigar algo acerca de esta trascendental ciencia. Entonces vamos a dar bases cabalísticas y progresivamente iremos profundizando más y más en un tema que no tiene fin y que explica todos los misterios de la vida y del ser y de la ciencia y de la medicina y de todo lo que queramos. Todo lo explica la Cábala. Luego, por favor, que tengan un poco de paciencia porque al no estar uno acostumbrado a la terminología, pues puede uno quizás perderse un poco. Y vamos a tratar de ser lo más claros posibles para que podamos ir asimilando estas enseñanzas. La Cábala que enseña la tradición de Sacruz cabalista no es la Cábala oficial, la Cábala dogmática, la Cábala rabínica, ni siquiera la Cábala de la tradición de Israel, porque la Cábala no es hebrea, la Cábala es caldea, y los caldeos la recibieron de los grandes sabios atlantes. Entonces la Cábala que estudiamos es la Cábala de la tradición caldea atlante. Por supuesto que los hebreos, cuando estuvieron en cautividad, derivaron la enseñanza cabalística de los caldeos. Y a eso se le aunó el conocimiento cabalístico que Moisés recibió entre los egipcios, grandes cabalistas, por supuesto, porque los legendarios egipcios, los primitivos fundadores de Egipto, no las posteriores reinados, sino los primitivos, ellos eran atlantes también. Entonces, la primera media hora haremos siempre algo de clase de Cábala y la segunda media hora hablaremos de filosofía Rosacruz. En esa segunda media hora hoy nos toca ya continuar hablando del desarrollo psicosexual. Ayer hablamos del desarrollo psicosexual de los niños hasta terminar su infancia. Hoy hablaremos del desarrollo psicosexual de los adolescentes y luego al entrar a la etapa adulta. Entonces ustedes pueden acompañarme ahí en los apuntes que tienen en su pantalla. En estas cortas lecciones que deben servir de introducción al estudio de la Cábala. En nuestra tradición no decimos Cábala, decimos Cábala, con una H aspirada al final. Deben tenerse en cuenta los siguientes puntos. La Cábala no es hebrea. Los hebreos la recibieron de los caldeos, quienes la heredaron de los sabios atlantes. La palabra Cábala proviene del caldeo Kab, principio generador. Voy a subrayarlo. Y Alá, Dios, divinidad, aliento de vida. Alá, aliento divino, aliento de vida. Por lo tanto, la palabra Cábala, etimológicamente considerada, es el estudio y comprensión de las energías generadoras emanadas de la divinidad, porque la divinidad genera constantemente. El universo no surgió de la nada, fue un proceso de generación, de como cabalísticamente se llama el Ser Supremo.
Todo viene por generación. Eso realmente es el estudio de la Cábala, el estudio del principio generador de la divinidad. Por lo tanto, la palabra Cábala, etimológicamente considerada desde el punto de vista de nuestra tradición, es el estudio y comprensión de las energías generadoras emanadas de la divinidad. Por supuesto, estas breves instrucciones no buscan polemizar con nadie, pues no encontrarán eco, sino más bien compartir enseñanzas cabalísticas elementales. La palabra cosmos, ustedes observan escrito con K, se refiere al universo, mientras que la palabra cosmos, escrita con C, se refiere al sistema solar o a la galaxia. Lo absoluto, ¿qué es lo absoluto para el cabalista? Es la esencia de todo cuanto es, ha sido y será, que despierta y se convierte en un universo manifestado, objetivado, y que duerme subjetivamente para asimilar las experiencias de ese universo u universos, que dura eternidades, por supuesto. Lo absoluto hace referencia a la suprema conciencia, con K, del universo, mientras que Dios, desde el punto de vista esotérico, uno de los hijos de ese absoluto, o de su absoluto, es la conciencia, con C, de un sistema de mundos como el sistema solar. La palabra conciencia, que la usamos muchísimo en todos nuestros estudios, tenemos que diferenciar conciencia con C, de conciencia con S, C. La palabra conciencia, escrita con S intermedia, se refiere a la conciencia, con C solamente, unida a la sensibilidad. Para diferenciarla de la palabra conciencia sin S, que se refiere a la conciencia racional del diario vivir. Ahora, ¿de dónde resulta esa conciencia con esa S intermedia? Esa S intermedia es el movimiento de las energías de la vida. El universo se llama el alma del mundo, lo cósmico, lo absoluto. En el microcosmos, ser humano, esa S es el fuego secreto de la vida, la energía que la divinidad nos ha entregado por Génesis y que se encuentra anudada en la zona sacrocoxígea. De allí, de esa S, que es una serpiente, que se le llama esotéricamente la serpiente de la vida, es la que educe la conciencia suprema, la que tienen los grandes seres llamados adeptos, como el Señor Jesús, que es el más conocido en la tradición de la civilización occidental. Cada palabra que aparece con mayúscula inicial se refiere al cosmos o a la santidad de la vida. Bueno, de momento dejaremos de compartir para iniciar nuestro estudio. Las fuentes divinas de la Cábala se remontan a los tiempos más antiguos. Los sabios atlantes legaron este conocimiento a los caldeos. De Caldea este conocimiento derivó hacia Egipto y al Medio Oriente. Los hebreos la recibieron. Este conocimiento llegó a Europa y posteriormente a América, donde los iniciados toltecas lo dejaron grabado de una manera incorruptible relativamente con el tiempo en los petroglifos o monolitos que se encuentran en México, Guatemala, Honduras, Perú, Bolivia y en Colombia, en la zona de San Agustín. Los toltecas son una de las subrazas de la gran raza atlante ya fenecida. De los toltecas originales surgen todos los indígenas norteamericanos, centroamericanos, suramericanos. Son los toltecas. Ya los diferentes nombres que toman en cada región son derivaciones. En su pureza, la Cábala solamente se entrega de labio a oído. Así permanece lo más pura e incorruptible para bien de la humanidad. Por lo tanto, no encontramos textos que nos hablen de la magnitud de la sabiduría cabalística
de una manera tan clara y tan precisa como quisiéramos. Para asimilar el conocimiento cabalístico tenemos que sensorializarlo. No es pensar, no es intelectualizar. Debemos sentir y vivir estas enseñanzas con voluntad y con carácter, tratando de llevarlas tanto a la realización objetiva como subjetiva. La Cábala nos entrega un camino de luz, pero en una sola encarnación no podemos trasegar el sendero de perfección, de grandeza y de ennoblecimiento que ella nos muestra. Los grandes seres lo lograron porque se esforzaron durante muchas encarnaciones de evolución autosenso consciente para vivir según esta sabiduría. La evolución hasta ahora lleva millones de años. Se dice que evolucionando como humanos, la enseñanza esotérica, llevamos algo más de 16 millones de años. 18 millones enseña la doctrina secreta. Evolucionando como humanos en el planeta Tierra. Si renacemos alrededor de cada 1000 años, promedio, haciendo un cálculo muy rápido, serían aproximadamente unas 18.000 vidas en ese lapso. Pero resulta que por múltiples razones hemos desincorporado, fallecido, generalmente a corta edad, por guerras, enfermedades o accidentes, teniendo que reincorporarnos, renacer, reencarnar, no cada 1000 años, sino en breves periodos de tiempo. Por lo tanto, esas 17.000 encarnaciones las podemos multiplicar fácilmente por 10 o por muchísimo más. Nos asombramos que con tantos millones de años de evolución dentro de la forma solamente se encuentre activa la conciencia, con C, no con S, la conciencia racional, esta de vigilia, esta que nos permite estar aquí activos, despiertos, intelectivos. Y que todavía con tantos millones de años de evolución no hayamos despertado la conciencia del adepto, la conciencia con una S intermedia, la senso-conciencia, la conciencia derivada del movimiento del fuego de la vida en sublimación, en ascenso, hacia el corazón y hacia el cerebro. No hay mayor logro en la evolución que despertar la estética, la mística, la poesía, la armonía interior, amar a todos los seres sin excepción. Esto nos hace verdaderos egos, es decir, centros de conciencia en el sentido real de la palabra. No pensemos que vamos a obtener la relativa perfección en una semana, en un mes, en 10 años o en una encarnación, porque la evolución es lenta. La naturaleza no da saltos, realiza sus cambios de una manera extremadamente paulatina. La Cábala es la sabiduría que traíamos como espíritus virginales, mónadas, chispas divinas, emanadas de lo absoluto. La Cábala es la sabiduría que traíamos todos como espíritus virginales al iniciar la evolución terrestre, hace estos 18 millones de años. Este conocimiento se ha mantenido a través de los tiempos para que, al recibirlo nuevamente, podamos elevarnos a lo que somos en esencia, Elohim, es decir, dioses. No Dios, dioses. La Cábala es el estudio de las energías del Logos, Cabo. No solamente significa Padre, poder progenitor, también significa principio generador, Phallus. Es el principio generador que es la razón de ser de nuestra vida formal, porque gracias a este poder del Cabo, se refiere al poder generador, de manera que tanto varones como damas dependemos de esa energía portentosa del Cabo, el poder generatriz, el poder de la semilla. Gracias a ese poder es como podemos tener vida manifestada para continuar nuestra evolución senso-consciente. Solamente en el mundo físico, este mundo físico cabalísticamente se le denomina Malkut, como lo veremos ahora. Solamente en el mundo físico, en Malkut, tenemos la resistencia que nos permite encontrar el pro y el contra de las cosas. Es en el mundo físico donde podemos
relativamente conocer, conocernos y evolucionar. Usualmente hasta este momento, la Escuela Rosacruz, la Orden Rosacruz Cabalística, nunca entregaba conocimientos cabalísticos ni someros al público. Pero debido a que estamos en una nueva dispensación, en un nuevo siglo, en una nueva época, y debido a que son demasiadas las personas en el planeta que están dedicadas a estudiar Cábala, es nuestro deber entregar estas nociones cabalísticas para aquella persona que las quiera y las pueda aprovechar. Como hemos dicho, sin entrar en ningún momento en contrapunteo con nadie que estudie Cábala. Es solamente un complemento. Vamos a mostrarles otra tablita. Esta es la correlación de la década de los 10 primeros números, que es muy importante en los estudios cabalísticos, la década, con los 10 santos sefirot de la Cábala. Ustedes dirán, ¿qué es esto de sefirot de la Cábala? La Cábala expresa que la divinidad, lo supremo, el Ensof, que ustedes observan allí como cero, emana de sí y dentro de sí, sucesivamente, energías en acortezamiento o densificación progresiva, hasta llegar a su máximo de acortezamiento o densificación en la 10ª de esas esferas sefiróticas llamadas Malkut. Son niveles de energía que iremos estudiando como las emanaciones de la divinidad. Esos son los Sefirot. Sefirot es una palabra singular que se refiere a esas 10 esferas. No son 11 porque en Sof es el emanador, no es una esfera. Y cada una de esas esferas se denomina Sefira. Y es la raíz, Sefirot y Sefira, es una raíz etimológica de la palabra serpiente, porque es el movimiento serpentino, movimiento ondulatorio, y que se manifiesta serpentino, ondulatorio, pero además siempre en espirales, siempre en espirales. O sea, energía se desplaza en espirales, pero en un movimiento que se observa como si fuera ondulatorio. Esta correlación que observamos allí debe tenerse siempre presente. Estos son los sefirot que constituyen el Otz Chaim, una palabra hebrea que significa árbol de la vida. Y miremos el Otz Chaim entonces, el árbol de la vida. Y esas 10 esferas emanadas de la esencia primera, el Ensof. Este es un diagrama muy sencillo que sugerimos que como estudiantes lo dibujemos. Sugerimos que se tenga un cuaderno de apuntes. El hecho de uno mismo dibujar este diagrama permite que se interiorice y que vaya despertando en nosotros esos recuerdos inconscientes, subjetivos, de una sabiduría ancestral que a todos nos pertenece. Porque la Cábala es la esencia del conocimiento universal que traemos como espíritus virginales, chispas divinas, llamadas cabalísticamente Elohim. Elohim. Entonces, como chispas divinas, tenemos esta sabiduría y debemos es redespertar este conocimiento. Así es como se estudia y se trabaja la Cábala. Pues este diagrama
nos debe de servir en nuestra meditación. Ustedes pueden tomar un pantallazo si están en su celular o en su computador también, se toman imprimir pantalla para que lo tengan y se pueda aprovechar adecuadamente. La cima con C de ese gráfico encontramos el En Sof. Sin imagen, sin fin, sería lo que traduciría. Recuerden que estas palabras son hebreas, pero el hebreo fue tomado del arameo, del caldeo y de un idioma ancestral atlante. En Sof, para los Rosacruces es el Anima Mundi. Para los orientales es Alaya, Zorobar. Ya veremos todas estas acepciones que las diferentes culturas han entregado a esta energía inmanente llamada el alma del mundo, de la cual no sabemos nada ni saber podremos. Pero que nuestra imaginación y nuestra sensibilidad nos permita ir penetrando en esta esencia tan sutil que es el En Sof o el Anima Mundi. Voy a mostrarles ahora del En Sof este aspecto. El En Sof. Como ustedes observan en el gráfico, se ven tres niveles, el En Sof, en tres niveles, tres arcos. En el En Sof duerme, dice la Cábala, duermen misteriosamente los tres principios. Un ternario. El En Sof es un ternario. Y en nuestros estudios estos meses hemos hablado que nuestro espíritu es un ternario. Espíritu divino, espíritu de vida, espíritu humano. Hemos estudiado que el logos, o cualquier logos, cualquier dios de cualquier sistema de mundos, es triuno. Voluntad, sabiduría y actividad. El En Sof es triuno. También es un ternario. Ain, Ain Sof y Ain Sof Aur. Las palabras que se colocan allí para acompañar o tratar de explicar son solamente frases que ayuden en nuestra meditación, en nuestra interiorización, no en nuestro intelecto, no en nuestra razón. Si tratamos de comprender la Cábala con la razón, con la mente, perderemos el tiempo y el esfuerzo. Pero si miramos cualquiera de estas letras o frases y palabras, y simplemente las miramos, inhalamos suavemente, tomamos un respiro suave, es decir, alentamos, cerramos los ojos, entornamos la mirada y tratamos de sentir qué es esa palabra, esa frase. Entonces empezaremos a sentir la iluminación que nuestro ser interno, nuestro espíritu, Dios en nosotros, podrá ayudarnos a derivar acerca de esto. El principal estudio del hombre es el hombre mismo. El ser más estudiado es el ser más estudiado, el ser humano, a través de los tiempos, pero el más desconocido que existe. Porque la ciencia lo conoce físicamente, pero lo desconoce en los campos anímico y espiritual. La psicología está tratando de penetrar ese campo anímico. Solamente los grandes seres que guían la evolución de la humanidad tienen el conocimiento anímico y espiritual del ser humano, el cual es totalmente diferente para todos y cada uno de los seres. En la evolución todos vamos acumulando diferentes experiencias que nos van revelando el misterio de la vida. Este misterio subyace en la armonía de los contrarios a través de este conocimiento. Y mediante la ley de analogía es como podemos conocer al ser humano, microcosmos, y al universo, macrocosmos. El macrocosmos, es decir, el infinito y eterno espacio-tiempo,
se haya representado en nuestro pequeño microcosmos cuerpo. Hermes Trismegisto, sabio atlante encarnado en el antiguo Egipto, dejó el conocimiento diciendo: lo de arriba es análogo a lo de abajo y lo de abajo a lo de arriba para realizar el milagro de la sola cosa única y eterna. La sola cosa única y eterna es la vida. El espacio ilimitado representa el aspecto femenino de la deidad cósmica, el espacio, el límite espacio, en donde subyace la vida, que al presionar la eterna materia, el polvo cósmico, permite que puedan surgir el universo y sus mundos. El espacio-tiempo nos da una idea del eterno absoluto, que los cabalistas llaman En Sof, que los sabios del Oriente llaman aquello. Los cabalistas definen al En Sof como la no cosa, que para nuestra relativa comprensión no nos dice nada, pero es quien permite la vida y la evolución. Entonces, esa idea que las religiones nos han sembrado desde niños de Dios, esa es la imagen que tiene el esoterista y el cabalista como de aquello, lo absoluto, el En Sof. El espacio-tiempo es la dualidad de la siempre existente esencia y la sustancia raíz cósmica que se manifiestan a través de otra dualidad, la vida infinita del universo y la materia objetiva, para formar entre ellos un cuaternario. La vida infinita presiona la materia y a través de esa presión, que es generación, que la ciencia llama Big Bang, esa generación es movimiento. De allí surge la vida diferenciada en todos los sistemas de mundos del universo. El misterio del andrógino es el misterio de la bipolaridad, que esencialmente representa los aspectos masculino y femenino de la seidad. Deidad, Deus, luz, en lo cósmico, con K. Seidad, en lo microcósmico, somos los aspectos masculino y femenino de la seidad. Seidad, seidad, serpiente, semilla, simiente, por eso es seidades con S. Esos son los dos polos de la sola cosa única y eterna, el alma del mundo, como manifestación del En Sof. Mañana continuaremos entonces refiriéndonos, mañana, el viernes, continuaremos refiriéndonos a estos temas. Siempre poco, ir lento, para que podamos asimilar este conocimiento ancestral, esta sabiduría. Continuando ahora con el tema de filosofía Rosacruz, estamos hablando del desarrollo psicosexual. Recuerden que estamos hablando de temas gnósticos. Ya hablamos desde el nacimiento hasta llegar a la pubertad, adolescencia. Ahora vamos a referirnos, perdón, hasta los 7 años. Ahora vamos a hablar de los 7 a los 14 años en ese desarrollo. De los 7 a los 14 años de edad, hombre, mujer, es necesario que el progenitor se haga cargo de la educación de los hijos, que sepa dirigir la vitalidad que surge en los niños a partir de los 7 años, dando ejemplo constantemente, explicando cada situación y mostrándole el sendero correcto, sendero de la voluntad, de la acción fecunda, del servicio, del estudio y del trabajo para el desarrollo del carácter. Como en esta edad, de los 7 a los 14, tienen una vitalidad tremenda, niños y niñas, todo lo que aprendan en ese lapso no se les va a olvidar jamás. Todas las aptitudes, los idiomas,
todo queda firmemente grabado en ese septenario. De los 14 a los 21 años, en el caso de las mujeres más o menos desde los 12 a los 19, las mujeres siempre tienen un desarrollo mucho más rápido en todos estos septenarios, debido a que el cuerpo vital de la mujer es de naturaleza masculina y radiante, positiva. Por lo tanto, tiene una sobreabundancia de vitalidad que tiene como finalidad prepararse para ser madre, progenitora. Por eso las niñas mucho más rápidamente llegan a la pubertad que los varoncitos. Y esa sobreabundancia de vitalidad de las damas es lo que lleva a que menstruen. Porque el cuerpo vital, sus dos funciones preponderantes son producir la sangre y la simiente. De manera que la sangre, debido a que el cuerpo vital de las damas es masculino o irradiante, producen mayor cantidad de energía, son más vitales y por eso deben de menstruar. Y si no menstruan, las damas deben de llorar. Les dirán, ¿cómo así que deben? Es una necesidad subconsciente para liberar esa sobreabundancia de vitalidad que tienen. De manera que cuando una dama no menstrua, se altera mucho emocionalmente. Puede surgir irritabilidad, puede surgir agresividad, muchas situaciones que se equilibran cada mes con el flujo menstrual, que se equilibran también con llorar. Por eso las niñas lloran muchísimo, las niñas. Los niños no lloran tanto. Los niños lloran desconsoladamente y un niño, un varoncito, llora y se debilita tanto porque su cuerpo vital, de varón, el cuerpo vital es femenino, tiene menos energía. Entonces el niñito varón se pone a llorar en un rinconcito y se queda dormido en el piso llorando. La niña llora y sigue jugando, después vuelve a llorar y sigue jugando, porque tiene más vitalidad. Le hemos explicado cómo las damas, en el caso de las enfermeras, las clínicas, tienen una vitalidad tremenda, están levantadas toda la noche, al otro día llegan a la casa y hacen oficio todo el día. En cambio, los varones tienen que buscar un rincón donde estarse acostando a dormir, porque el cuerpo vital es de naturaleza femenina, produce menos energía. De los 14 a los 21 años, en el caso de las mujeres, desde los 12 a los 19, entra en acción el cuerpo de deseos o vehículo emocional. Como su nombre lo indica, es el que nos impulsa a desear, a adquirir experiencias que satisfagan las emociones. Esto ya lo hemos estudiado, estamos recapitulando muy someramente, porque ya hemos profundizado en esto relativamente. Los adolescentes quieren escuchar música fuerte, música que golpee su cuerpo emocional y lo haga vibrar. Les gusta experimentar todo lo que puedan porque su cuerpo de deseos les está pidiendo emociones, sensaciones. En ese septenario, 14 a 21 años, se les debe explicar el pro y el contra de las cosas con unos cánones preestablecidos que deben cumplirse por lo menos mientras vivan con los progenitores. Tanto el padre como la madre deben acercarse a sus hijos como sus mejores amigos. La madre debe ser la confidente y amiga de su hija, y el padre debe seguirle dando a la hija amor y ternura. El padre debe ser el amigo, instructor y confidente del hijo. Es lo natural, porque así pueden recibir instrucción de primera mano. Así los progenitores se convierten en instructores y preparan a sus hijos para entregarlos al mundo. Se debe comprender que nuestros hijos no son propiedad nuestra. Ellos son egos que nos eligieron como padres para que les guiemos. Los señores del karma nos los encomendaron para que les ayudemos tal como nuestros progenitores lo hicieron con nosotros. Cuando se tiene ese estado de conciencia de saber que nuestros hijos no son nuestros, no se da el apego. Se aman, pero sin apego.
a medida que van creciendo y se van tornando más independientes, van siendo ellos mismos y poco a poco, de una manera natural, empieza la separación. No se debe permitir nunca que los niños y los adolescentes duerman hasta mediodía cuando están de vacaciones o no tienen que ir a clases, porque en vez de recuperar energías, estas se agotan. Qué daño tan grande se les hace a los hijos permitiéndoles permanecer en la cama después del amanecer. Los niños pequeños son los que más madrugan, indicando que al ser humano le bastan 8 horas de sueño, 10 de la noche a 6 de la mañana. Cuando no se ha perturbado todavía la voluntad natural de los niños, ellos se levantan espontáneamente a las 6 de la mañana, pero dejan de hacerlo cuando crecen recibiendo otro ejemplo. Pues, todos ustedes observarán que los bebés, los niños hasta los 6 años, están levantados a las 6 de la mañana, al amanecer ya están de pie. Es el ego, buscando experiencia, buscando aprender. Pero poco a poco les decimos, no, mi amor, duerma otro rato que está muy temprano. Hoy es domingo, hoy es festivo. No, estás de vacaciones. Entonces se les va perturbando ese ciclo normal, natural. Y es un mal vicio que se les va sembrando. En la adolescencia y en la edad adulta es muy serio quedarse dormido después del amanecer, porque las larvas astrales, de las que ya hemos hablado, llamadas incubus y sucubus, incubus del latín incubo, significa que está acostado arriba. Es una entidad larvaria astral que toma forma de varón para cohabitar con las mujeres mientras éstas duermen. Y sucubo, del latín sucuba, significa que está acostado debajo. Entidad larvaria astral que toma forma de mujer y cohabita con los hombres durante el sueño. Tanto los incubus como los sucubus son producto de una imaginación morbosa que crea una imagen lasciva que se hace objetiva y tangible en los sueños. Es una situación que afecta a todo ser humano, sin excepción. Bueno, las excepciones serían los grandes seres, los elevados iniciados y los adeptos. Pero de resto, los pobres humanos normales, nosotros, todo ser humano alguna vez ha sido afectado por estas entidades larvarias que habitan el bajo astral. Son entidades que se nutren de esa ráfaga de luz, llamada luz astral, esa ráfaga de luz astral que se libera en el momento del orgasmo. Y secundariamente se nutren de la vitalidad que libera el fluido seminal que ha perdido ese varón. Estas entidades incubos y sucubos enferman, envejecen, deterioran al ser humano. Uno no debe permitir ese tipo de situación enfermiza que se da porque uno tiene imágenes morbosas, imágenes psicosexuales. Mientras está despierto tiene alguna imagen. Cuando pasa una bella dama, el varón, en vez de decir, uff, como está de buena, ustedes me disculpan la crudeza, quizás, pero estamos instruyendo. Debe decir es, oh, qué hermosa. Gracias, amado universo, por permitirme admirar la belleza, armonía encarnada en la naturaleza femenina. Y es exactamente igual para las damas, al admirar a un varón que les llama la atención poderosamente. Entonces, hay dos mantras poderosos para ese proceso que llamamos sublimación. Cuando el varón observa una dama hermosa, en vez de pronunciar que estimula la lujuria, el instinto y la pasión, debe decir es oh. Y no hay que decirlo en un grito en medio de la calle. Uno lo hace quedamente, con la lengua del pensamiento y con un suave suspiro. Y el otro mantra es Cuando pronunciamos
Tras una inhalación, primero admiramos la belleza de la otra polaridad, de la mujer para el varón y para la dama, para la mujer, el varón, y para el varón, de una dama. Entonces se observa, inmediatamente se inhala, atrayendo esa belleza y esa armonía que esa persona muestra, esa virilidad, esa simpatía, esa gallardía, ese magnetismo. Se atrae, se está trayendo la luz astral de esa persona en un alentar suave y quedo. E inmediatamente también imagina cómo en ese alentar suave y quedo, esa energía de la vida que subyace en la esfera sacrocoxigia y que nos impulsa en la generación universal, esa energía debemos en ese alentar suave y quedo elevarla por el epéndimo, canal medular central de la espina dorsal, y llevarla al corazón mientras decimos oh. Y no es necesario hacerlo audiblemente, se hace quedamente, con la lengua del pensamiento, o muy suavemente, sutilmente, que ni siquiera el que está al lado se da cuenta que uno lo hizo. O se inhala y se lleva esa luz genésica primordial en elevación y se lleva a la glándula thymus, debajo del esternón, y se dice ah. Cuando se hace el ah, se estará estimulando el rejuvenecimiento fisiológico. Y cuando se hace el oh en el corazón, se estará desarrollando el sentido crístico, el amor universal, y por lo tanto un caudal magnético extraordinario. Esto es gnosis. La gnosis no es tener sexo. Esa es la parte oscura, siniestra de la gnosis. Esta es la parte sublime, divina, espiritual. Las larvas astrales, íncubos y súcubos, suelen coger mucha fuerza después de que salen los rayos del sol. Por eso los varones de todas las edades, especialmente los jóvenes, saben lo que cuesta quedarse acostado después de que ha salido el sol. Son atacados por súcubos. Y las damas, especialmente las jóvenes, aunque eso no se libera a nadie a pesar de que pasen 60, 70, 80, 90 años. Se dan cuenta cómo después de salir el sol, estar dormido también hace que sean atacadas sexualmente. Esto no son simples pesadillas ni son simples sueños. No, es algo mucho más serio que el clarividente puede observar. El clarividente observa estas entidades larvarias que se presentan con una gran belleza a la psique subjetiva e inconsciente del durmiente, pero que el iniciado, el clarividente voluntario observa la fealdad horripilante, desagradable, asqueante de esas entidades. ¿Sabe? Ve su verdadera fase. La energía radiante del sol estimula la esfera genésica, lo que facilita que las larvas astrales, súcubos, cohabiten con el varón o que los íncubos lo hagan con la dama. Lo que desde el punto de vista esotérico es grave para la evolución, porque al perderse la energía, se pierde el magnetismo, la alegría y muchas veces la salud. Los varones saben de qué estamos hablando, porque el varón, objetivamente, su pérdida es inmensamente superior. El varón se siente vacío, triste, aburrido. Siente que no es igual a cuando no se pierde esa energía. En la dama, como la dama, la naturaleza la ha preparado para la procreación, para la perpetuación de la especie. Entonces, en la dama, la situación es opuesta. La dama empieza a sentir, un momento, por favor. La dama empieza a sentir cada vez más deseo sexual, más y más deseo.
para atraer al varón, porque subjetivamente la naturaleza la está llamando a perpetuar la especie. Se los he dicho ya en el pasado en nuestros estudios, que la naturaleza diseñó esa situación para que la especie no desapareciera. Si no sintiéramos deseo, hombres y mujeres, y si la mujer no tuviera esa capacidad magnética tan tremenda de atraer a lo masculino, entonces la especie desaparecería. Si el día que nos volvamos todos adeptos, quinta gran iniciación, afortunadamente dentro de millones de años, obviamente ya la reproducción sexual no será necesaria. Tendremos la capacidad de generar desde otros puntos de vista. Y además ya no existirá un planeta verde que tenga la capacidad de tener vida manifestada. Entonces ya la naturaleza ya no se necesitará esa atracción tan tremenda para la reproducción. Los sueños de naturaleza erótica son una verdadera desgracia para la humanidad, siendo una situación a la que infortunadamente el ser humano está vinculado durante gran parte de su evolución, porque son atavismos de cosas del pasado, nudos, cargas traídas desde otras encarnaciones. Son los incubos y súcubos nuestros hijos, que como entidades larvarias vienen a cohabitar sexualmente con las damas o con los varones cuando están dormidos, sin poder el ego controlarse consciente y racionalmente. ¿Por qué decimos que son nuestros hijos? Porque nosotros las hemos formado desde hace eones, desde hace millones de años. Cada vez que uno está en un estado de lujuria, en un estado de instinto, cuando sexualmente se está desbordado en el campo del instinto, tratando de derivar más y más placer, más y más placer. Esa imagen que estamos liberando se nutre de materia mental, se nutre de toda esa fuerza astral de deseo, de pasión, de lujuria. Y cuando se llega al orgasmo, entonces se nutre de ese impulso vital. Y allí ya tenemos formada esa entidad llamada larva astral. Y ellas no desaparecen una vez que nosotros fallecemos, no, ellas quedan allí. Y cuando volvemos a nacer, en 1000 años, 1200, 1500, o en 100 años, si es que la persona está muy avanzada, atraemos por simpatía vibratoria a esos hijos nuestros. Los atraemos a nuestro campo de energía, a nuestra aura. Y vienen otra vez a inficionar nuestra psique, a tratar de afectarnos. Ese es uno de los grandes limitantes en el desarrollo interno, en el desarrollo oculto, en el desarrollo mágico, en el desarrollo gnóstico, en el desarrollo cabalístico, alquímico, hermético, espiritual. Es el principal limitante para llegar a la iniciación y luego progresivamente para seguir avanzando en las iniciaciones subsiguientes. Porque ese aspecto sexual solamente finaliza voluntaria y conscientemente en la quinta gran iniciación o el adeptado. Mientras tanto, los iniciados continúan ese proceso sexual en su primera iniciación, en la segunda iniciación, en la tercera iniciación y se empiezan a aislar ya de ella en la cuarta y totalmente en la quinta en adelante. Salvo que hagan el sacrificio, el oficio sagrado de prestar sus vehículos como progenitores, el cuerpo de hombre y el cuerpo de mujer, para que uno de sus hermanos, un adepto en carne, como sucedió en su momento con Jesús, o con Krishna, o con Buda, o con Rama, etc. Cuando las larvas astrales se ven inconscientemente en los sueños, parecen bellezas superiores a las conocidas. O toman la figura, el rostro, la semblanza de alguien que conocemos, que nos gusta, o de quien de pronto tuvimos una imagen psicosexual. Estas larvas son una cosa muy fregada.
Pero quien tiene la capacidad de verlas clarividentemente, las larvas, observa con espanto y repugnancia lo que las aberraciones y la imaginación desviada de la humanidad ha creado en esos momentos. Si por los caminos del mundo se mira la forma femenina, en el caso del varón, o la forma masculina, en el caso de la dama, y se liberan una imagen psicoerótica, que en ese momento no es sublimada, transformada en espiritualidad, ya lo enseñamos. Esta imagen penetrará a la esfera subconsciente y al quedarse dormida la persona, estas imágenes acumuladas se liberarán vitalizando los súcubos o los íncubos que llegan a cohabitar con el varón o con la dama según el caso. Entonces, no debemos volver a mirar los varones a las damas ni ellas a los hombres. Eso sería antinatural. Se debe mirar, y más que mirar, ha de mirar a la otra polaridad como el ser que nos ofrece la posibilidad de divinizarnos, como la perfección de la obra divina en un cuerpo humano. El cuerpo humano es perfecto y sagrado. Al mirarlo desde ese punto de vista, acelerará la evolución y el progreso de cada quien. El místico genuino adora a la otra polaridad de la existencia. Va por los caminos del mundo admirando a las damas, viendo en ellas la representación de la divinidad, de la madre cósmica convertida en mujer, o en el caso de la dama, observando a los varones como manifestación de la vida cósmica del Padre del Universo. Existe otro caso tan complejo como los anteriores, que les ocurre a los homosexuales y lesbianas, un proceso llamado inversión. Allá hay otra larva astral, es el basilisco, entidad larvaria astral del mismo sexo, que cohabita sexualmente en los sueños con esas personas. Esas entidades larvarias, incubus, sucubus y basiliscos, son los llamados el eterno enemigo de la noche, al que hacían referencia los antiguos ocultistas. Para acabar con las entidades larvarias, lo primero es estar atento a las imágenes del diario vivir, y lo segundo es la sublimación estética como divina imagen, que es la imagen bella, sublime, espiritual que el varón debe tener de la dama y ella del varón. Esa es la divina imagen que debemos cultivar. No visualizar a la otra polaridad como un instrumento de placer, sino como un instrumento de divinización, un templo, en donde la vida divina está habitando y que nos extasia, que nos enamora y que nos diviniza. Otro de los grandes vicios que destruyen la salud y la dignidad de la humanidad, especialmente de la juventud, es la masturbación, donde se quiere satisfacer el impulso sexual a como dé lugar. Se debe enseñar a los jóvenes de ambos sexos que aprovechen la juventud y traten de evitar hasta donde sea posible el sexo, especialmente que no se masturben, pues se agota el sistema nervioso, se acaba el magnetismo, la capacidad de comprensión y la luz del espíritu. Ya explicamos hace un mes o más cómo en el desarrollo evolutivo, en ese tránsito de la época Lemur a la época Atlante, en la última etapa de la época Lemur, cuando vino la diferenciación sexual, surgió tremendamente el abuso del sexo y la masturbación, pero especialmente la masturbación fue una cosa tremenda. Eso llevó a que no se desarrollara los lóbulos frontales, corteza prefrontal, adecuadamente, para que sirviera como receptáculo a la mente que habría de nacer en nosotros o eclosionar en la época Atlante. Por lo tanto, esos humanos degeneraron y quedaron sin mente, son los antropoides. La humanidad no viene de los antropoides. Los antropoides son humanos rezagados y degenerados debido a la masturbación
en el uso del sexo, la mente no pudo eclosionar porque no se desarrollaron durante larguísimos periodos de tiempo los lóbulos frontales, que son los que nos hacen conscientes del entorno, que nos dan la voluntad. Es más brillante, activo y despierto el adolescente que no pierde esa energía. Tiene un algo extraño, magnético, que le hace atractivo para todas las personas, le hace inteligente. Mientras que aquel otro adolescente o adulto que se agota desgastándose en el campo sexual o con la masturbación, no sobresale en su estudio ni en su trabajo, no es brillante en ningún campo. La masturbación degrada y embrutece, aunque la medicina lo niegue, aunque la psicología lo niegue. Este vicio disminuye progresivamente la inteligencia, el magnetismo y la belleza. He tenido la posibilidad en 40 años de ejercicio de la medicina de atender a muchas personas, pero llegaron a consulta personas a donde se les veía mentalmente inferiores, definitivamente, hombres y mujeres, y con una lujuria exacerbada. Y en todos el común denominador era la masturbación. La masturbación lleva a las personas que cultivan este vicio en relación con entidades larvarias que pululan en el bajo astral, que se alimentan de las emanaciones que la humanidad libera en el espasmo del orgasmo fuera de su recipiente natural. Los hermanos de la sombra, los magos negros, utilizan para sus propios fines la energía liberada por los vicios que la humanidad cultiva, vicios sexuales, en los momentos de pasiones absurdas, ya sea entre los cónyuges, entre homosexuales, heterosexuales, lesbianas o con la masturbación. Porque esta energía es muy poderosa y sirve tanto para generar, para crear, para construir un universo, como para destruirlo. Decía el maestro Krumheller, lo que hace tan decrépita, enfermiza e impotente a la generación actual es el vicio de la masturbación tan arraigado en la juventud de ambos sexos. Si supieran los padres y los maestros el grave daño que hacen al no advertir del peligro a sus hijos y discípulos, tomarían medidas adecuadas para el caso. ¿Cuántas voluntades se agotan? ¿Cuántos rostros que hubieran podido ser bellos se marchitan? ¿Cuántas existencias se truncan por no dar la voz de alarma? Hasta allí Krumheller. La manera de conocer si una persona ha caído en el vicio de la masturbación o si es afectado por el eterno enemigo de la noche, el incubato o el sucubato, es porque presenta pereza, pierde energía y no es capaz de levantarse temprano. Prefiere levantarse ya avanzada la mañana. Cuando quiere hacer algo, lo deja para después. Le falta la habilidad, el vigor, la independencia, la fuerza y el poder para sublimar sus energías. Los abuelos, no hablo de los abuelos, me refiero a nuestros antepasados, allá en el siglo pasado, los que conocimos a los viejos del siglo pasado, abuelos, campesinos, sabiduría popular. De una manera muy ordinaria pero científica, decían que cuando un adolescente o un adulto se mantiene con pereza, discúlpenme la palabra, es porque está pajizo. Es un término castizo que no sé si utilizarán en otros países, haciendo referencia a esta etapa por la cual pasan muchos seres de la masturbación y por la que habremos pasado todos en la evolución alguna vez, porque cuando se abusa de esa energía a través de la masturbación se pierde la fuerza volitiva y no se quiere hacer nada. No se le debe dar rienda suelta al instinto, malgastando el aspecto hormonal que encierra tras sí un poder ingente. Asimismo, la continencia absoluta sin una elevada moral, también es perjudicial porque desencadena vicios. Entonces, no ser una tumba blanqueada por fuera y putrefacta por dentro, eso es gravísimo. Es mucho peor que ser normal y natural en ese campo.
Bueno, continuaremos mañana con el viernes con este tema. Sus comentarios, sus preguntas, hasta donde estemos en capacidad de solucionarlas, con mucho gusto. Buenas tardes, hermano. Muchas gracias. A usted, Manuel. Bueno, aquí tengo dos preguntas, hermano, escritas. La primera es la hermana Margarita Martínez, que pregunta qué pasa con las mujeres a las que les hacen histerectomía sin haber llegado a una edad menopáusica. Bueno, la menopausia depende de la disfunción hormonal correspondiente a los ovarios, encargados de producir los estrógenos. En la histerectomía usualmente se hace eso, como su nombre indica, cortar el útero. Se extrae el útero y se suelen dejar los ovarios. Salvo que haya una patología más grave, por ejemplo, un cáncer in situ, y que sea mejor extraer los ovarios quirúrgicamente, es decir, castrar. Pero usualmente eso no es lo que sucede. Cuando hay esos problemas uterinos por miomatosis u otras patologías, se saca solo el útero, de manera que los ovarios continúan su proceso ovulatorio y hormonal, y estrógenos, y la hormona folículo estimulante, y todas estas. Sigue su proceso normal. De manera que la dama no va a sentir ningún estado premenopáusico por ningún motivo, sino que seguirá hasta cuando genéticamente debía dejar de ovular y de menstruar. Entonces no hay ningún problema. Ahora, veamos el otro caso. Si se hace la ovulación también de los ovarios, entonces entra en una menopausia postquirúrgica, súbita, y entra en todo el proceso normal que una mujer en la menopausia entraría. Atrofia de la mucosa vaginal, problemas de atrofia, envejecimiento de la piel, disminución de la asimilación de calcio y por lo tanto osteoporosis prematura, etcétera. Todo el proceso menopáusico. Antiguamente los médicos trataban de solucionar eso administrando hormonas, pero esto llevó a que se desarrollaran diferentes tipos de cáncer. Lo menos grave que se producían eran trombos, tromboflebitis, muchas veces mortales, cuando esos trombos migraban a pulmones o a corazón, produciendo infartos pulmonares o de miocardio. De manera que dejaron en desuso esto y solamente usan en esos procesos menopáusicos cremas con estrógenos para aplicar vía vaginal, para tratar de mantener algo en la juventud de esa zona, para facilitar el coito, por supuesto, en una mujer joven. Pero esa es la situación. ¿Otra cosa? Sí, ella aclara aquí con respecto a la pregunta, hermano, que ella se refiere a qué pasa con la vitalidad en ese caso, que cómo se libera, si ya no hay La menstruación. vitalidad. Ya. ¿Qué pasa con la menopausia? Por ejemplo, una mujer llega a la etapa de la menopausia, usualmente alrededor de los 50 años, 48 a los 58. Deja de menstruar debido a que la vitalidad declina, a pesar de que su cuerpo vital es de naturaleza masculina y radiante, empieza un proceso de declinación, así como el varón, que su cuerpo físico es masculino, poderoso, musculoso. Cuando llega la etapa de la andropausia, la declinación hormonal también del varón, entonces viene una emanciación, una pérdida de masa muscular, una atrofia muscular progresiva. Asimismo, la dama tiene una pérdida de vitalidad, ya no está tan ostensible esa producción, esa sobreabundancia de vitalidad. Por lo tanto, la mujer pierde casi que por regla general, aunque hay casos no, pierde totalmente el deseo sexual. Porque en el coito se pierde mucha energía, mucha vitalidad. Entonces la vitalidad que tiene la dama subconsciente trata de que no se pierda vitalidad desde ningún punto de vista.
Eso es lo que sucede básicamente. O sea que ya no lloramos tanto, hermano. Y ya no lloran tanto, alegan sí, pero llorar no. Como ya no lloran ni menstruan, alegan más, sí. ¿Qué otra cosita? Ah, entonces por ahí es que se libera la vitalidad. Por ahí se libera la vitalidad. Ya, ok. Bueno, el hermano José Gorrochategui pregunta si para seguir estas sagradas enseñanzas cabalísticas recomienda el libro de Dion Fortune, La Cábala Mística. Sí, hermano José. Israel Rojas recomendaba mucho Cábala Mística de John Fortune, por supuesto. Es un texto básico para comprender un poco la parte cabalística. Muy básico, por supuesto, pero vale la pena tener estas bases cabalísticas. Claro, ustedes algunos empezarán a decir, bueno, yo quiero saber algo más. Bueno, Cábala Mística de John Fortune, muy bien. Gracias, hermano, por recorderis, como decimos aquí. Bueno, ese ya lo envié al grupo, ahora vuelvo y lo envío nuevamente. Se les envía Cábala Mística de John Fortune. Muy Sí, bien. señor. El hermano Pablo Vázquez, bueno, aquí hace un comentario donde dice que en Chile a los adolescentes desganados se les dice pajeros. Perdón, me repite que no me dejó el timbre. ¿En Chile qué? En Chile a los adolescentes desganados se les usa el término pajero. Pajero. Bueno, aquí se dice pajizo. Ujú. Gracias. Un poco crudos, pero bueno. Gracias por la información. Sí. Bueno, el hermano Andrés Salazar pregunta que por qué la generación llamada cristal se ofende por todo, que de qué depende. Bueno, me disculpan que yo no esté al día en esa terminología de esas cosas. No tengo la más mínima idea que sea la generación cristal. Pero podemos decir que es la inconsciencia en la que vivimos la humanidad actual, un estado de inconsciencia, sumergidos completamente en la ilusión de este mundo material, con todos los atractivos que la materia nos ofrece. Y eso nos torna apáticos, irascibles, desconformes, agresivos, altaneros, vanidosos, bueno, y tantas cosas. Es la inconsciencia en la que vivimos. Por eso la salvación, como se dice, es el conocimiento aplicado. El hermano Marco Espinosa pregunta, ¿cómo se activa la Kundalini y se abren las 7 iglesias? Bueno, no existe esa fórmula mágica para activar la Kundalini. Eso es una energía que requiere mucha responsabilidad. Y según se enseña esotéricamente, se considera una desgracia despertar prematuramente esta energía. Es como, antiguamente decían, es como si a un niño que está en un cuarto lleno de barriles de pólvora y dinamita, se le diera una antorcha para que jugara allí. De manera que tenemos que, con todo respeto, por supuesto, tenemos que quitarnos de la psique esa imagen de despertar Kundalini. Debemos despertar la sensibilidad y la conciencia, desarrollar una exquisita sensibilidad, amor, bondad, fraternidad, altruismo. Eso es lo que debemos hacer. Y hoy entregamos 2 prácticas y hemos entregado muchas más prácticas a lo largo de estos 4 meses, todos con el fin de ir sublimando esa portentosa energía. Una cosa es decir que estamos sublimando esa energía, otra cosa es decir despertamos Kundalini. Dice un axioma esotérico: cuando el discípulo está listo, el maestro llega. Cuando ya ese discípulo está preparado por una vida de pureza, de devoción, de mística, de espiritualidad, de bondad, de amor por el prójimo, debido a eso, esa divina energía espontáneamente despierta esa Kundalini. Y ya ese discípulo ya tiene preparados los 7 divinos cálices, las 7 rosas de los Rosacruces, los 7 chakras de los orientales. Están preparados porque cada uno de esos atributos, bondad, armonía, filantropía, veracidad, acción fecunda, independencia, etcétera, ha ido activando esos diferentes centros. Ya ellos están activos.
el estar activos, cuando esa portentosa energía se libera, entonces ya los recipientes están listos para recibirlo. Si no ocurre primero eso, y esa energía por alguna práctica atrevida se despierta, esa energía asciende con inusitada violencia por el epéndimo, canal nodular de la espina dorsal, y se pierde por la abertura superior de nuestro cerebro entre la fusión del occipital con los parietales, y la persona queda loca, disloca su psique durante días, semanas, años o quizás todo el resto de la encarnación. De manera que, con todo respeto, la Escuela Rosa Cruz dice, por favor, no hacer prácticas para despertar Kundalini. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás se nos vendrá por añadidura. ¿Otra cosa? Sí, señor. El hermano Néstor Ovalle dice, buenas tardes, hermano, gracias por la excelente explicación. Quedo exhortado a seguir investigando. Gracias, don Iván. Con mucho gusto. Hermano, no hay más preguntas. Ya envié el libro de Dion Portur y recuerden los hermanos que también está en la página de la escuela. Gracias. Adiós a todos. Bueno, hermano, muchísimas gracias a usted. Buenas noches, que estén bien. Les agradezco su atención.